Y conmoción en Colombia por un terremoto de magnitud de 7,4 grados que sacudió este lunes buena parte del país y ha dejado además, de momento, al menos 72 muertos, más de un centenar de heridos y numerosas personas atrapadas entre los escombros, ello según los primeros reportes de las autoridades locales. El sismo ha causado también fuertes daños estructurales en varias ciudades, entre ellas está Cali, Manizales y Pereira, y aún no se conoce del todo la magnitud de esta tragedia en Colombia. El epicentro se localizó cerca de la localidad de San José, El Palmar, en el departamento del Chocó, a unos 400 kilómetros de Bogotá. Cali, la tercera ciudad más poblada de Colombia, con más de 2 millones de habitantes, reportaba fuertes daños en decenas de sus construcciones y edificios. Las autoridades aeronáuticas colombianas reportaron además daños en más de 10 aeropuertos, obligando a suspender las operaciones en al menos 6, entre ellos los de Pereira, Manizales, Quibdó, Armenia, Cartago y Buenaventura. El presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, emitió una declaratoria de desastre de carácter nacional y anunció que va a suspender toda su agenda en la capital, en Bogotá, como tenía previsto para viajar a esa zona de la tragedia. Escuchemos parte de las declaraciones del presidente de Colombia. Personalmente voy a liderar estas acciones para llevarle soluciones a nuestra gente en el departamento de Chocó, en el eje cafetero y en otras zonas del país que han sido afectadas. No están solos. La magnitud de la tragedia, como decíamos, es todavía muy difícil de cuantificar en estos momentos. La región de la catástrofe está ubicada más o menos en el oeste de Colombia, aunque el sismo se sintió prácticamente en todo el país. Además de Cali, algunas de las ciudades más afectadas son Quibdó y Buenaventura en la región del Pacífico y Pereira y Manizales en la región turística del eje cafetero. En Bogotá, en el centro del país, muchas personas salieron a las calles para ponerse a salvo. El terremoto llegó a sentirse también en Panamá, al norte de Colombia, y Ecuador, al sur. Estábamos recién escuchando al recién estrenado presidente de Colombia enviando un mensaje de consuelo y también de tranquilidad en plena tragedia. Queremos poner esto en contexto y lo hacemos con la periodista de Deutsche Welle en Bogotá, con Alexandra Correa. Alexandra, ya te tenemos. En primer lugar, muchas gracias por atendernos también en medio de la emergencia. Alexandra, el terremoto también sabemos se sintió con fuerza en la capital, donde te encuentras. En medios hablan también de decenas de víctimas fatales y estructuras colapsadas. ¿Cuál es la envergadura de esta tragedia que se comenta en la capital? Hoy, Jenny, un terremoto que nos tomó por sorpresa, como tú lo estabas explicando, se sintió muy fuerte aquí en Bogotá, a eso de las 7:30 de la mañana, pese a que el epicentro fue a 565 kilómetros de aquí, es decir, fue en el Chocó, en la costa pacífica colombiana, en una zona muy empobrecida, vulnerable y con altos niveles de criminalidad y narcotráfico. Las autoridades locales hablan de la afectación allí de más de 400 viviendas, es decir, allí en ese lugar, pero estamos esperando la ampliación de lo que digan las autoridades, porque el acceso dicen que es difícil y complicado en esa zona, pero prácticamente se afectó el 90% de la población en el epicentro. Las zonas más afectadas también, como lo estabas diciendo, son Pereira, Manizales, Cali, en donde fue la posesión del nuevo presidente Abelardo de la Espriella el viernes pasado. Según informaciones y datos preliminares que estamos conociendo, van más de 72 muertos, decenas de heridos, una alerta de posibles réplicas. Jenny, esto es muy importante, según los expertos normalmente hay réplicas que suelen ser menos fuertes que el terremoto inicial y que es por eso que la gente debe estar alerta. Era lo que decían después del doble terremoto en Venezuela, por lo que ponen en alerta a la ciudadanía. Aquí en la capital no hay muertos o alguna tragedia que lamentar de momento. No se ha reportado ningún daño por parte de las autoridades. Sí se afectó el sistema de comunicaciones, por ejemplo, el sistema de internet. En los primeros minutos no teníamos comunicación y también se afectó la red telefónica a lo largo y ancho del país. Jenny, te cuento a modo de vivencia personal, mi familia y yo nos refugiamos debajo de una mesa del comedor, muy asustados. Tras unos segundos de cesar como un primer sacudón, sentimos otra ola fuerte. Inmediatamente salimos a la calle, donde la gente estaba en pijama y todos los vecinos estaban afuera, muy asustados porque lo que sucedió en Venezuela nos dejó muy preocupados, porque son uno de los terremotos más fuertes que se han experimentado aquí en Colombia en la última década. En 1906 hubo un terremoto de 8,8 en la escala abierta de Richter, uno de los países aquí con mayor actividad sísmica de América Latina, Jenny.
Y a todo esto que lo mencionas, Alejandra, podríamos decir, con esa impronta que tiene Colombia, con esa experiencia que tiene Colombia de ser un país de alto riesgo sísmico, podríamos decir que la población estaba medianamente preparada para un terremoto de esta envergadura y también las posteriores réplicas que está viviendo ahora mismo. Yo diría que no, Jenny, ustedes están mejor preparados, me refiero a Chile y México, aunque nosotros tenemos el cordón de las montañas de los Andes, es bien cierto que deberíamos estar mejor preparados, pero por ejemplo, a muchos no nos sonaron esta mañana las alertas que tenemos registradas con Google, que nos avisa que va a haber algunos sismos, algunas personas dicen que sí, otras no les funcionó, vemos en los videos, en los primeros videos reportados por la ciudadanía que mucha gente no sabía qué hacer, incluso en el aeropuerto en Cali vimos un señor que se encontraba al lado de una mesa, no se refugió debajo de la mesa y sí se puso su maletín en la cabeza. Esto nos da cuenta que no estamos nunca preparados para tragedias que no estamos esperando. Tú me preguntabas antes si el recién posesionado presidente había convocado a un puesto de mando unificado y si es así en la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo, desde donde está liderando personalmente las acciones para atender a las comunidades del Chocó, el eje cafetero y todas las zonas. Jenny, la mayoría de muertos hasta el momento se concentran en Pereira, con al menos 40 muertos. Hay toque de queda, ya dijo el alcalde de allí, hay suspensión de clases en los colegios, de clases en las universidades y hay al menos 65 estructuras colapsadas, por lo que estamos esperando un mayor número de muertos, Jenny. De momento suena con que hay un control, hay medidas que se han tomado a pocas horas de lo ocurrido. Alexandra, el presidente de la Estrella, declaraba el estado de desastre nacional y anunciaba también que él, como tú decías, asume también el liderazgo de la emergencia. Es una prueba también bastante difícil para un gobierno, para un presidente que acaba de juramentar. Por eso, ¿qué recursos va a movilizar el presidente de la Estrella, considerando que una cosa es el gobierno nacional y otra cosa muy distinta son las gobernaturas, son las regiones, son los municipios? Bueno, Jenny, adicional es que es una tragedia que sorprende a Colombia sin recursos económicos, con un hueco fiscal de casi el 7% del Producto Interno Bruto, Jenny, lo que va a dificultar aún más el panorama financiero del país. Según algunas informaciones, Colombia ya está recibiendo ofertas y está recibiendo activación de ayuda internacional. Países como Estados Unidos, México, Ecuador y El Salvador han puesto a disposición sus equipos especializados de búsqueda y rescate y apoyo logístico. Unas ofertas que está coordinando Cancillería y la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, también el puesto de mando unificado. Jenny, también Colombia cuenta con acuerdos de cooperación y asistencia en materia de seguridad y atención de contingencias anunciadas por aliados estratégicos como Estados Unidos, y más que nunca sí vamos a necesitar esta ayuda porque Colombia está enfrentando este hueco fiscal, recién estrenándose también presidente de la República. Alexandra Correa, seguiremos contigo, por supuesto, con el detalle de nuevas informaciones que surjan en esta tragedia en Colombia. Muchas gracias y un abrazo desde Berlín.